creo que sin un curso de milagros nunca hubiese alcanzado a comprobar la grandísima importancia que tiene y haber podido disponer de ese maravilloso texto, de esos maravillosos ejercicios, del manual para el maestro, de los apéndices, que ha sido tan interesante para poder afrontar ese trabajo interno. Creo que ese trabajo interno es el texto donde mejor se puede encontrar un curso de milagros y creo que eso es lo que para mí me parece o con lo que me quedo como que ha sido más importante para mí de ese texto, ¿no? Bueno, hoy vamos a estar hablando de para qué sirve un curso de milagros con el maestro o facilitador de un curso de milagros. Iván Rodríguez, quien ya tiene muchos años en lo que es la extensión del curso, pero además también de otros textos espirituales a través de la difusión en sus canales, con un espacio, o mejor dicho, con un proyecto que se llama Espacio Sutil. Y con Iván vamos a estar hablando justamente acerca de este tema de para qué sirve un curso de milagros. Realmente yo lo quise titular así porque, bueno, quizás muchos de los que estamos aquí hemos llegado como estudiantes o estamos apenas conociendo un curso de milagros. Y es mi pensar, Iván, se lo comentaba a Iván fuera de cámara, que en mi mente confundida, pues quizás todavía esa confusión que proyecto se nota todavía como o mucho fanatismo, no lo sé, podría ser, o ver a un curso de milagros como un ídolo, o ver de pronto esa división, entre comillas, esa aparente división de que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera entre estudiantes y maestros del curso, siendo que el texto, eh, el curso escrito, digamos así, como un instrumento de enseñanza está allí. Ahora sí, Iván, disculpa que te había atajado un poco, pero bueno, ese era un poco de la introducción. Gusto de saludarte, Iván está desde España, aquí en el Mundo de la Forma. Gracias, Iván, por venir, por acceder a la invitación. Pues nada, Katy, gracias a ti por esta invitación y gracias sobre todo por invitarme, sabiendo que yo no soy un facilitador de un curso de milagros en exclusiva, En sino exclusiva. que en exclusiva, sino que además, bueno, pues me gusta facilitar muchos otros textos de revelación espiritual. Entonces sí creo que puedo aportar una visión más ecléctica, es decir, más variada, más rica desde otros puntos de vista diferentes que desde el estudio y facilitación solamente del mismo curso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido también ocurre que debido a esto podría considerarse que yo me salgo un poco de la ortodoxia de un curso de milagros. Digo, en lo que es la explicación, la facilitación, el estilo de introducir a las personas a un curso de milagros, dado que como yo tengo muchos otros puntos de vista, pues lo que es un poco la esencia o la vocación de Espacio Sutil, el canal a través del cual divulgo, es hacer una armonización de los principales textos de espiritualidad profunda, armonización en el sentido de alcanzar el núcleo común, esencial de todos ellos, lo que podríamos denominar la espiritualidad profunda, y resaltarlo y hacer ver pues que hay muchos estilos de entrega de información espiritual, hay muchos tipos de destinatarios diferentes a los cuales va dirigida esa información espiritual revelada. Esa información espiritual revelada se da en textos muy diferentes y en momentos muy diferentes. Yo tampoco me voy a los textos antiguos, dado que la información espiritual revelada se entrega de forma pública para todo el mundo, pues ya en el siglo XX.
Antes del siglo XX, pues era una cosa de círculos reducidos, lo que conocemos como el esoterismo, el ocultismo, y bueno, pues ahí te podías encontrar además de todo, porque claro, cuando algo está oculto, pues lo interpretan nada más que unos pocos y no está al alcance del público en general. Entonces, por eso yo me he centrado en los textos del siglo XX, empezando con el libro Durantia, siguiendo con Set, por supuesto, un curso de milagros con el que yo me inicié en el camino espiritual. Pero luego tenemos otros muchos textos, pues como Ramta, como Crión, Conversaciones con Dios, las audiencias del Círculo Carmesí, con Tobías y Adamus, y también tenemos otros textos que se dicen facilitados, se dicen revelados por también la misma entidad que revela un curso de milagros, que es Jesús, la entidad que nosotros conocemos como Jesús. Lo cual también es polémico, porque la mayoría de los facilitadores, maestros de un curso de milagros, pues niegan la legitimidad de un curso de amor. Con lo cual, todo esto, pues, ¿qué hace? Que mi visión de un curso de milagros haya variado bastante, no te diría bastante, te diría haya variado sustancialmente respecto de la que tenía cuando yo era un estudiante puro de un curso de milagros y un facilitador puro de un curso de milagros, ¿no? ¿Para qué sirve un curso de milagros? Bueno, pues efectivamente un curso de milagros, al igual que el resto de todos estos textos, es una información espiritual completa a efectos de realizar la mayor evolución espiritual que una persona puede realizar en una vida humana. En ese sentido, además, un curso de milagros, pues ya conociendo un poco más a fondo el resto de informaciones espirituales, es un curso muy específico. Ya sabemos que es un curso de entrenamiento mental, es un curso que tiene una metafísica muy elevada, muy profunda, basada en un planteamiento muy radical para una persona humana normal, que es el no dualismo, o lo que le han venido a llamar el no dualismo, dado que eso de no dualismo no aparece en un curso de milagros, es algo que lo hemos ido definiendo después, ¿no? En el sentido de que, pues muy radicalmente, te establece que el único nivel real es el del espíritu y todo lo demás, pues, es ilusión. Con lo cual te marca perfectamente dos niveles de comprensión de nuestra realidad, pero desde el principio, de una forma muy contundente, establece que para la evolución espiritual hay que irse acostumbrando al nivel real, pese a que estás completamente inmerso, cualquier persona humana, en el nivel irreal de, de experiencia, pues desde el principio un curso de milagros te induce, te lleva a que te sitúes en el nivel metafísico más elevado posible. Un curso de milagros es esencial en el camino espiritual. Entonces, es un curso que yo creo que es esencial para cualquier estudiante de espiritualidad, lo que, lo que no quiere decir otro par de cuestiones. Que sea, a mi modo de ver, esencial, no implica que sea la única información espiritual que se debe manejar, primero, ¿ok? ni la primera información espiritual que se debe manejar. Es decir, un curso de milagros yo creo que es un texto en el cual finalmente pues cualquier estudiante de espiritualidad de Occidente, porque además tiene una característica y es que está expresado en términos cristianos, con lo cual pues esto es como si nosotros nos ponemos a estudiar los textos espirituales orientales. Pues sí, la espiritualidad oriental contiene bastante de lo que contiene la espiritualidad profunda nuclear, pero para nosotros los términos orientales son muy extraños y nos hacen pues tender a la confusión. Sin embargo, los términos cristianos que contiene un curso de milagros pues nos ayudan un poco más. Claro, son más conocidos. Perdóname, Iván, que te ataje allí, porque lo Sí, conversábamos incluso previo a esta grabación, y es que tú me decías, bueno, y claro, lo he escuchado antes, es que esto no es para todos. Tú me no. decías, valga justamente esa aclaratoria que estás haciendo de Oriente y Occidente, que me parece súper
importante, pero además en el mismo Occidente, quizá, y el mismo curso lo deja entrever, pues esto no es para todos por el lenguaje. De hecho, el lenguaje judeocristiano choca, si te digo, por ejemplo, voy a mi caso, y creo que le ha pasado a muchos, si acaso no a la mayoría, que de plano, por ejemplo, quienes pudieran tener algún conflicto o van huyendo de las religiones, de Sí. la religión, dicen, pero ¿qué es esto? O sea, me van a venir a hablar más de lo mismo, Sí, sí, entre sí, sí. comillas, ¿no? Porque todo eso es percepción, pero no es para todos, es el caso a No. lo que voy. No, de hecho decimos lenguaje judeocristiano, pero en realidad tendríamos que decir solo lenguaje cristiano, porque en realidad, pues para la cultura y la religión judía, los términos de un curso de milagros les son también extraños, dado que son Sí, términos estrictamente cristianos, ¿no? sí, Entonces, claro, en Occidente tampoco sería para todo el mundo, efectivamente. sí, sí. Bueno, y esa es buena esa aclaratoria, porque claro, se hablaba de que Jesús era judío, de toda esa historia, pero realmente, y también se dice es un lenguaje judeocristiano, pero fíjate, una aclaratoria importante que tú acabas de hacer también es quitarle, por ejemplo, ese término de, de, de que para los judíos es ese mismo lenguaje, porque quizás no lo es y no aceptan, es verdad, no aceptan muchas de las cosas. La iglesia cristiana tampoco acepta muchos de los conceptos de los cuales se habla o la resignificación que se le da aquí a muchos conceptos que están en un curso de milagros. Claro, claro, no, no, por supuesto. Hablamos de que utiliza la terminología cristiana, no la significación cristiana. De hecho, bueno, pues desde la religión oficial, un curso de milagros se trata desde algo absolutamente inconveniente para un cristiano ortodoxo hasta pura herejía y puro satanismo y, en fin, eso está completamente fuera. Aquí el miedo juega en todos los bandos, ¿no? Entonces la religión está aterrada con la espiritualidad profunda, como es normal. Y lógicamente, en cierto grado, en un determinado grado, pues la religión va rechazando, va denostando pues cualquier información espiritual. ¿Y por qué? Pues porque le está privando del monopolio de explicación de todo lo trascendente y le está privando de la posición intermediaria entre el hombre y Dios. Es decir, lo más importante que tiene la espiritualidad profunda, lo más importante que nos enseñan los textos, un curso de milagros, es que nosotros podemos tener una relación directa con Dios. De hecho, eso es un concepto que no es el más elevado de la espiritualidad, porque el más elevado de la espiritualidad es tú eres Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues la religión tiembla, los cimientos de la religión se tambalean y en las últimas décadas, pues por todo el conjunto de lo que ha sido la irrupción de la información espiritual en Occidente, pues es que muchas iglesias se están quedando vacías, muchas vocaciones sacerdotales no se están pues llegando a cubrir y bueno, esto para la iglesia es un verdadero problema porque se halla en una encrucijada de tal calibre que se está ahora mismo jugando o bien su esencia o bien su existencia. Tiene que elegir entre esencia o existencia, porque si sigue con la misma esencia, la existencia va a acabar en extinción y si cambia de esencia, pues mucha gente va a decir, ¿y por qué no lo habéis dicho ahora cuando ha irrumpido la espiritualidad profunda? ¿Por qué no habíais empezado por ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, la cuestión de la iglesia es una cuestión interesante. Respecto de la primera pregunta que hacías, ¿para qué sirve un curso de milagros? Bueno, pues vamos a continuar un poco. Efectivamente, pues un curso de milagros, ya te digo que para mí, en mi experiencia personal, ha sido un texto, pues el más importante que yo he podido acometer. Ha sido aquel que me ha dado una visión más profunda, me ha dado más claridad conceptual, ha supuesto un reto tremendo. Yo creo que un curso de milagros para cualquier estudiante que lo acometa es un reto impresionante porque no permite concesiones y comprende que hay una evolución, pero en todo momento lo que te está diciendo es que esa evolución tiene que terminar enseguida y enseguida tienes que tomar la gran decisión, ¿no? Es decir, en la espiritualidad profunda
aplicada a la humanidad, pues hay una característica, y es que hasta que el ser humano en el camino espiritual descubre que todo lo tiene dentro, pues parece que está aprendiendo, pero cuando descubre finalmente que lo tiene todo dentro, entonces ahí se da cuenta de que ya acaba todo aprendizaje y lo que tiene que hacer es tomar una decisión de actuar eso que ha descubierto que tiene dentro, actuarlo. Ahí vendría el concepto del Cristo en ti, el concepto del maestro avanzado y por supuesto, pues esta es la forma en la que todos los textos espirituales, sin excepción, entienden cómo debe recogerse, cómo debe agarrarse al iniciado espiritual e irle llevando. Es simplemente el que se acabe dando cuenta de que no es una cuestión de evolución, sino una cuestión de descubrimiento interno, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con un curso de milagros? Bueno, pues un curso de milagros no está hecho para todo el mundo. Debido a las características que tiene, pues hay personas que sencillamente pues no tienen la capacidad intelectual necesaria como para acometerlo. No solo para acometerlo individualmente y leerlo, sino que tampoco tienen la capacidad intelectual necesaria para comprenderlo ni siquiera facilitado. Es decir, hay personas que para entrar en el camino espiritual, pues quizás se adelantan, no tienen el nivel de conciencia suficiente como para iniciar ese camino, ¿no? En el caso de un curso de milagros, aparte de necesitar un nivel de conciencia de partida, y el nivel de conciencia no tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con Eso te formación, iba a no tiene decir que ver con... porque intelectualidad es una cosa, pero quizás la experiencia Exacto, es otra. exacto, exacto. Entonces, bueno, pues por eso un curso de milagros no es para todo el mundo y sobre todo fijándonos en la iniciación espiritual, pues es lo que te decía al principio. Requiere de unas características en la persona que lo acomete que efectivamente tampoco lo es para todo iniciado espiritual. Yo incluso me atrevería a decir que iniciarse con un curso de milagros es para pocas personas. Es decir, hay textos más adecuados que, bueno, pues que te van introduciendo de una forma pues algo más suave, ¿eh? Y luego poco a poco, pues según tú vas alcanzando una determinada comprensión, pues ya puedes estar preparado para asumir el planteamiento que te hace un curso de milagros. Asumir el planteamiento que te hace un curso de milagros desde el inicio es un reto para muchos y una imposibilidad para muchos otros. Es un gran desafío, lo Sí, certifico. sí, Mira, sí, sí. pero yéndonos justamente a ese tema, si habré leído alguna que otra frase de los otros textos espirituales, es mucho, de Ranta, Urantia, pero a lo que voy es que sí me parece un curso de milagros bastante profundo. De hecho, en mi experiencia personal aquí, yo podría decir que fue estudiando o leyendo sobre física cuántica que yo pude comprender un curso de milagros. O sea, que cualquiera, bueno, o sea, leyendo lo que hablan las teorías de la física cuántica. Ahora bien, ¿por qué ato esto un poco? Porque quizás yo siento que un curso de milagros, y te lo han dicho varios maestros, no es un cursito cualquiera, o sea, no es un programa cualquiera, no es una cosa de que te vas a estudiar, lo vas a leer y ya, chévere, o sea, ni incluso intelectualizar, sino más bien como que obviamente comprender y asumir la parte práctica, o sea, la experiencia, o sea, vivenciar. A mí eso me parece extraordinario y es de las cosas que más me enganchan de un curso de milagros, el reconocimiento y el asumir la propia responsabilidad de lo que está pues, en tu mente. Y como bien tú lo decías, que también genera polémica el Dios en ti, porque también he escuchado que genera polémica eso de que cómo te vas a crear Dios si en todo caso Dios es el Padre y tú eres el Hijo, XX. Podríamos también entrar en otra polémica allí. Pero a lo que voy es como ese reconocimiento y al mismo tiempo esa libertad con la responsabilidad. Entonces, entiendo que no haría falta buscar como otros caminos una vez que has conectado con esto, si lo entiendes y lo No, practicas verdaderamente.
Ojo, yo bueno, no sé, es mi percepción. claro, lo que pasa es que hay una cuestión inicial de cómo se plantea esta pregunta. Esta pregunta se puede plantear de dos formas. Una es, nadie necesita en absoluto más información espiritual que la de un curso de milagros. Ok, Y otra cuestión es, hay personas a las que les vale estar simplemente con el estudio y la práctica ofrecida por un curso de milagros, claro. ¿vale? Yo a Y la es segunda válido, digo que sí. Yo a la y es segunda digo válido. que sí. Claro. Es decir, hay una posibilidad clara, dado que un curso de milagros es un texto completo, de Sí, simplemente practicar en tu vida nada más que un curso de milagros. Está claro. claro. Que eso sea lo que le viene bien le venga bien a todo estudiante de espiritualidad, pues ahí es donde yo discrepo. Hay muchos textos espirituales, pero el fin es siempre el mismo. Yo empecé y estuve pues muchos años exclusivamente con un curso de milagros. Pues te puedo hablar de estar, pues por ejemplo, 8 o 9 años exclusivamente con un curso de milagros. La mitad de ese tiempo solamente como estudiante y la otra mitad, bueno, pues empecé a facilitarlo, me vi pues motivado para hacerlo y lo empecé a hacer y a partir de ahí pues llega un punto en el que, bueno, pues debido a una serie de cuestiones que podemos tocar después, me vi interesado, me vi empujado, también sentí El el impulso. impulso. ¿Mm? De empezar a consultar pues otros textos espirituales. Y entonces, bueno, pues me di cuenta de que había otros compendios de información espiritual completos también. Pues cualquiera de los que te he dicho es un compendio de espiritualidad completo. Y entonces me di cuenta de que había mucha gente que seguía las otras propuestas de información espiritual exclusivamente, ¿de acuerdo? O sea, que cada texto tiene sus estudiantes en Seguidores o exclusividad. estudiantes, por decir ¿Eh? algo. Exclusivos. Eso es. Pero Ujú. claro, yo estaba tan volcado inicialmente en un curso de milagros que ni siquiera me daba cuenta, no ya de que no existían otros textos, sino tampoco sabía que eran textos completos y tampoco sabía que tenían sus estudiantes en exclusiva. Entonces eso me fui dando cuenta según fui estudiando esos textos primero y también divulgándolos y facilitándolos posteriormente, ¿no? Entonces, claro, ahí pues alcancé bueno, pues una visión bastante más variada y yo creo que enriquecida de lo que es la información espiritual, porque accedí a textos de espiritualidad que estaban dados, entregados en diferentes momentos de la historia. Pues mira, el libro Durantia está dado entre las décadas 20 y 30 del siglo XX Ujú. y los últimos textos espirituales siguen entregándose. Ahora mismo hay pues mucha canalización de espiritualidad profunda y a mi modo de ver es perfectamente válida. Claro, cuando yo empiezo a estudiar esos textos me doy cuenta de que no son inferiores a un curso de milagros, sino que son diferentes en cuanto a estilo, a destinatarios, a temas en los que inciden o aspectos desde el cual enfocan la información espiritual, dado que tienen diferentes propósitos, ¿no? El propósito de la información espiritual es uno, pero luego hay subpropósitos, ¿no? Al De final que todos conducen a Dios. Lo dice bien en un curso de milagros, aunque sí, sean sí, estilos diferentes. sí, pero no solo eso, sino que todos o muchos de ellos tienen una metafísica igual de elevada que la de un curso de milagros o más. Y esto que estoy diciendo, claro, puede ser difícil de asumir para una persona que está completamente convencida de que un curso de milagros es necesario y suficiente. Pero yo lo digo desde mi experiencia, porque al conocer no solamente un curso de milagros, sino los otros grandes textos fundamentales, conocerlos desde el punto de vista de estudiarlos profundamente y de facilitarlos. Ahí está en Espacio Sutil, pues las series de cada uno de ellos y ahí se puede ver, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me di cuenta de una serie de cuestiones que yo creo que son las que motivan lo que tiene que ser mi intervención de hoy.
que es dar un punto de vista pues un poco más amplio, ¿no? Para las personas que están completamente convencidas de la suficiencia y necesariedad de un curso de milagros. Desde ese punto de vista, desde el cual te estoy diciendo, un curso de milagros no es, para mí, a mi modo de ver, no sería necesario. Es decir, tú puedes llegar a las mismas conclusiones con otros textos espirituales, ni sería suficiente, a mi modo de ver. Claro, Claro, habrá para personas que ti. digan, no, para mí es suficiente completamente. Bueno, yo te voy a explicar por qué a mí no me parece suficiente un curso de milagros. Lo hablábamos el otro día cuando charlábamos tú y yo, Katy, de una persona que no ha salido nunca de su pueblo. Su pueblo es precioso, su pueblo es maravilloso, su pueblo tiene de todo. Y su pueblo le ha procurado una felicidad extraordinaria, una satisfacción y una realización fenomenales. Se ha casado, ha tenido hijos y ha conseguido todo lo que quería en la vida, pero no ha salido nunca de su pueblo. Y hay otras personas que han estado en ese pueblo 25 años, se han ido otros 25 años fuera de ese pueblo y luego pueden volver a ese pueblo también. No quiere decir que ya no puedan volver a su pueblo de nacimiento, ¿no? De nacimiento en este caso, en el camino espiritual, ¿no? Entonces, Pero han recorrido un camino que les ha dado exacto. una perspectiva más global. Han conocido Entiendo. muchos más pueblos, han conocido muchas más cosas, tienen por lo tanto una base para poder comparar y se han dado cuenta de muchas cosas que si tú no has salido de tu pueblo no te puedes dar cuenta, porque además cuando uno no sale de su pueblo tiende a pensar que su pueblo es lo mejor. Claro. Y eso es algo muy humano y muy natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que cuando yo empecé a tratar con otros textos me di cuenta de que la evolución espiritual tiene tres vertientes. Sí. Tres vertientes y en un curso de milagros solo se trata una de las tres vertientes. En un curso de milagros solo se trata de la vertiente de la transformación de la mentalidad, sí. la cual debe ser la primera vertiente que debe iniciarse y además creo que es la más fundamental de todas. Estoy de acuerdo. La vertiente de la transformación de la mentalidad, un curso de milagros es un curso de entrenamiento mental, está específicamente enfocado a ello y para mí tiene que ser lo primero que se debe abordar y es lo más importante, correcto. Pero luego hay otras dos vertientes de tratar tu propio camino espiritual que no contempla un curso de milagros. Una de ellas es la familiarización con la cuestión de la energía, con tu configuración energética sutil y con la configuración energética sutil del escenario. Creo que esa es muy importante llevarla después de la transformación de la mentalidad, pero no mucho después y en paralelo. Y pues yo, a partir de conocer esta otra vertiente, pues me empecé a interesar por ella y llegué pues incluso a también confeccionar un curso de una determinada cuestión, un curso de sanación energética que se basa mucho pues, en la familiarización con las energías sutiles que todos podemos llegar a comprender, percibir y manifestar y trabajar con ellas. Y bueno, pues claro, esto en un curso de milagros nunca se dijo nada de ello, ¿no? Te ¿De diría que acuerdo? son ilusiones igual. Son parte de las ilusiones. Ya, pero sí, pero ahora trataremos de esa cuestión porque esto es muy interesante porque si tú estás en la ilusión y vas a estar unos cuantos años en ella. Ese es el otro detalle. Sí, estoy de unos acuerdo cuantos años contigo. en ella, Claro, es que estoy de acuerdo contigo. Y la No, otra no puedes, vertiente, claro, no puedes hacer tampoco, hacerte una idea de que estás viviendo constantemente en la verdad, porque la verdad es que tú tienes que ir al baño todas las mañanas, tienes que cuidar de tu cuerpo, tienes que vestirlo, en fin, tienes que alimentarlo, tienes que interactuar con el mundo de la ilusión y entonces, bueno, pues resulta que en esa transformación de la mentalidad hay una cosa que es muy conveniente y es empezar a acompañarlo con esas otras dos vertientes. Hemos dicho una, la familiarización con tu sistema energético sutil y el del mundo. La tercera es
el desarrollo de tu percepción extrasensorial, el desarrollo de tu relación con la multidimensionalidad, con cuestiones tales pues, como la canalización, tales como los viajes astrales, tales como empezar a romper el diseño rígido de la experiencia humana y empezar a darte cuenta que entre el entorno originario y primigenio del espíritu, una realidad, única realidad existente, y tu entorno, hay muchos grados. Para empezar, el ser humano todas las noches es un turista dimensional. Todos los seres humanos, todas las noches somos turistas dimensionales, solo que eso lo hacemos de forma involuntaria, inconsciente y no rememorada. Y entonces, bueno, pues hay técnicas y de hecho hay cuerpos enteros de espiritualidad profunda que tratan la transformación de la mentalidad intensamente, pero también tratan estas cuestiones y te dicen, tu expansión de conciencia no debe ser solo en la adquisición de conceptos, significados y valores más elevados, sino que debe acompañarse por empezar a romper los moldes rígidos de diseño, los acuerdos de percepción de la experiencia humana y empezar a familiarizarte con otros entornos de realidad. Entornos de realidad, digo desde la perspectiva del personaje, desde la perspectiva de un curso de milagros serían otros entornos de ilusión. Un curso de milagros no es el final. Pero es que esos otros entornos de ilusión no solo es que vas a tener experiencias en ellos, sino que las tienes ya. Es que las tienes ya. Es que todo ser humano por las noches, cuando duerme, tiene experiencias en otros entornos dimensionales y tener conciencia de ellos y conocer qué implican y tener una experiencia propia de ellos, controlada, lúcida y consciente, es algo que muchos textos espirituales recomiendan que se haga. Sí, disculpa, Iván. Lo que pasa es que Sí. yo no quiero aclarar un poco también para quienes nos ven. El propósito también de este programa era no es debatir contigo de pronto, No, no, claro, claro. o puede No, ser no. que sí, pero de acuerdo en una Sí, sí, forma sí, muy sí. armoniosa, un Sí, poco sí. para discernir en todo caso, Eso pero como quieras. el propósito de esto era también como que Sí, incluso está textual en un curso de milagros que sí, no todos estamos preparados para un curso, hay diferentes formas. Esto sí, puede ser también, esto es el principio, no el sí, final. Hay cosas que sí, quizás dice un curso que no aborda. Sí es un curso, o sea, muy completo, es un cambio de mentalidad muy profundo, que sí. como bien dices tú, no todos estamos o no todos están preparados. O sea, para mí, por ejemplo, ha significado un gran desafío y al mismo tiempo una gran liberación y responsabilidad por un lado. Y Ujú. podemos caer, como diría un gran maestro que conocemos, que en el autoengaño de pronto porque faltan muchas cosas como comprender, como asimilarlo en lo profundo. Y ahí es donde yo entiendo tu punto y creo que te lo mencionaba, por eso cuando te digo no es debatir, sino por ejemplo exponerte, que yo a veces creo que pasar por esas vertientes que tú dices puede significar para muchos de nosotros, oye, como también parte de ese proceso de sanación, ¿sabes? De entender por fin, porque yo puedo decirte, a ver, yo puedo decir literal, es que sí están estas creencias y es la creencia en la separación de Dios y tal, ajá, pero siguen estando allí. O sea, de pronto yo en la forma, como dices tú, aquí como parte de la ilusión, voy a requerir, me invento, hacer un viaje astral de pronto para yo poder conectar y finalmente sacar esa creencia. Estoy inventando, pues, o sea, pero a mí me parece válido, o sea, me parece absolutamente válido. Y vuelvo también con la aclaratoria, el propósito de este programa es como que reconocer que un curso de milagros es una herramienta maravillosa, pero tampoco podemos como que sesgar que no existe nada más. O sea, como porque para todos hay, o sea, y es maravilloso y no se contradice por lo menos con lo que es el estudio profundo y la conexión con ese maestro interno, que es en todo caso lo que nos interesa
y de regreso o de retorno a Dios, ¿no? Sí, Que somos sí. todos. Bueno, un poco por hacer como una especie de mapa de lo que estamos diciendo y yo creo que de esa Sí. forma va a quedar más claro. Ujú. Hemos dicho que había tres vertientes de la evolución espiritual: transformación de la mentalidad, energética y de percepción extrasensorial o multidimensional, o en fin, como le quieras llamar, ¿no? Sí. Entonces, de todos estos textos con los que yo he podido tener una relación muy intensa y muy profunda, que no son un curso de milagros, mi conclusión ha sido la siguiente. En todos ellos se trata también la transformación de la mentalidad, incluso en algunos de ellos muy Ujú. intensamente, también, Ujú. ¿vale? Ujú. En la mayoría de ellos se trata la cuestión energética y la cuestión dimensional, ¿eh? Y además, en la mayoría de ellos hay una descripción de lo que es la información espiritual, una descriptiva muchísimo más amplia de la que aparece en un curso de milagros, muchísimo más amplia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que hay personas que si estas palabras que están oyendo les puede resonar de alguna manera y están centradas exclusivamente en un curso de milagros, yo les recomendaría que empezasen a mirar el resto de los textos. Si no sabe cuáles son, en Espacio Sutil están ahí todos, hay series de todos explicativas y hay vídeos suficientes de cada una para hacerse una idea perfecta de qué es lo que habla cada una de esas canalizaciones. Porque pudiese ocurrir que simplemente por desconocimiento estuviesen pensando que su camino es guiarse única y exclusivamente por un curso de milagros y pudiese ser que no. Pudiese ser que al descubrir otras cuestiones, pues se diesen cuenta de que efectivamente pues a ellos les iría mejor teniendo una perspectiva más ecléctica y más variada y más enriquecida y más diversificada. Esto no quiere O decir, puede ser que sí. claro, Es esto no, válido. Ajá. es que además esto, claro, no quiere decir que se abandone un curso de milagros. Esto no, yo lo que estoy diciendo no es vete de tu pueblo y no vuelvas nunca. Yo te digo, Explora, vete los fines de semana de viaje a otros pueblos y mira a explora. ver lo que hay. Claro, claro. Entonces, de esa forma, yo creo que estas personas se darán cuenta del el tremendo enriquecimiento que produce visitar otros entornos de información espiritual. Que ese enriquecimiento, que esa mayor comprensión, y yo creo que esto es innegable, es decir, yo pienso que si tú conoces muchas cosas, pues tienes la opción de decir, bueno, pues no me gusta ninguna de ellas y me quedo con la que me gusta. Nadie te lo impide, pero Claro. nunca va a ser perder el conocer todas esas cosas. Y si quieres volver, yo, en mi experiencia, ha sido que he vuelto tan enriquecido que me he dado cuenta de que he comprendido un curso de milagros mucho más profundamente de lo que lo comprendía cuando solamente estudiaba un curso de milagros. Entonces, esa es mi experiencia. Yo lo que quería un poco es dar el testimonio de una Ujú. persona que ha viajado mucho en ese sentido y que todos mis viajes lo que han hecho ha sido enriquecerme, porque cuando he vuelto a mi pueblo he comprendido la idiosincrasia de mi pueblo muchísimo mejor que antes de viajar. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que un curso de milagros, tal como se plantea en algunos entornos de facilitación, no promueve esa diversificación. Y entiendo que eso es una falta de permitirle a las personas, por supuesto, cada persona es libre para hacer lo que quiera, pero es una persona
está afrontando un curso de milagros y no tiene las características necesarias para poder afrontarlo con cierta suficiencia, pues va a estar integrado en un grupo de estudio. Y entonces al final en ese grupo de estudio va a ser muy importante la opinión del guía del grupo de estudio y del facilitador. Entonces yo creo que el inducir a las personas a quedarse solamente en un curso de milagros puede llevarles a quedarse sin ese enriquecimiento extraordinario que te produce viajar. Tú vas fines de semana, fíjate, tú sales de tu pueblo y vas algunos fines de semana, 10 fines de semana a otras ciudades diferentes y vuelves a tu pueblo a vivir. Pero ahí puedes decidir, pues mira, a partir de ahora, un fin de semana al año voy a ir siempre a esta ciudad o un fin de semana al mes porque me ha encantado y yo sigo volviendo a mi pueblo. También puedes decidir, pues mira, como he vivido 25 años en mi pueblo, ahora me voy a vivir 25 años a otra ciudad o 3 meses al año a cada una de estas 4 ciudades. Pero ya has estado viviendo 25 años en tu pueblo. Lo que quiero decir con esto es que nada se pierde y se puede, como ha sido mi caso y mi experiencia, y se puede ganar bastante en comprensión, en nuevas perspectivas y en darse cuenta además que tu pueblo, por muy bonito que fuese y maravilloso y en el cual pudieses estar toda tu vida y realizarte y llegar al máximo nivel de lo que puede ser la felicidad en tu pueblo, sin embargo, yo me he dado cuenta al viajar de que estando solo en mi pueblo, pensaba eso porque no conocía otros pueblos, pero al conocer otros pueblos me he dado cuenta de otras cosas. Y esto Estos últimos 100 años, han proliferado muchos textos de espiritualidad profunda revelada. es un tema que vamos a comentar a continuación, y es la cuestión de cuándo se entrega la información espiritual, cuándo se entrega. Estamos hablando de que todos estos textos se han entregado en el siglo XX y ahora se siguen entregando muchos de ellos en el siglo XXI. Pero el siglo XX ha sido, a efectos de la historia de la evolución espiritual de la humanidad, pues como casi todo el resto de la historia de la humanidad. Es decir, los últimos 100 años ha habido un cambio extraordinario de nivel de conciencia de personas que empezaban a tener contacto con esa información espiritual y realmente en lo que es el evento de la evolución espiritual ha sido el periodo más importante de la historia, este que estamos viviendo. Entonces, tú tienes un texto como es el libro de Urantia. El libro de Urantia también es un texto completo, y además es un texto completo que tiene 2000 y pico páginas. Es impresionante la cantidad de información que hay ahí sobre muchas cosas. Pero se da en un momento que es hace 100 años en el que los reveladores lo reconocen, dicen, tenemos que daros la información de esta manera y no podemos daros toda la información. Eso. Entonces, claro, tú te encuentras con textos que van adaptados a un conjunto de personas con unas características en un momento determinado de la historia. Un curso de milagros se da entre el año 67 y el 72. 65, 72, bueno, 75. más o menos, ¿no? Y entonces resulta que después de un curso de milagros han venido otros textos en los que se aprecia y se habla expresamente de que desde más o menos la década de los 80 la cuestión ha cambiado mucho y allí te explican por qué la cuestión ha cambiado mucho. Y entonces ahí empiezas a entender que la La cuestión información de que te da conciencia te refieres tú. son cuestiones que ahora explicarlas aquí sería difícil, pero le podemos dedicar 5 minutos, si quieres, a explicar la cuestión de una serie de acontecimientos y de eventos que suceden en 1987 en adelante que cambian completamente el paradigma de la espiritualidad. Okay. Pero claro, si tú estás centrada en un curso de milagros, tú no te das cuenta de que hay otra información que viene posteriormente y que te está diciendo toda esta serie de cuestiones. Entonces, no, un curso de milagros es un texto que ya es para siempre, para toda la historia de la humanidad, porque es un texto máximo que va a servir incluso en el año 2500 y en el 3000. Pues no, así te lo digo, no. Es decir, va a seguir teniendo un aprovechamiento extraordinario como curso,
pero van a estar ocurriendo otras cuestiones en lo que es la espiritualidad que no vas a saber cuáles son, ¿entiendes? Y eso, pues, o estás al tanto de lo que va ocurriendo a través de otros textos, o no te puedes dar cuenta porque no estás informándote de lo que está ocurriendo. Entonces, eso es una de las cuestiones que creo que es un problema en cuanto a la pregunta ¿para qué sirve un curso de milagros? Un curso de milagros sirve para todo, pero a su vez, si tú te quedas fijo en un curso de milagros, pues te estás quedando sin una información que te puede ser muy conveniente. Vamos a ir, si te parece, cerrando ya un poco Sí, para pronto ir a despedirnos, pero quisiera dejar, o no quisiera abandonar la reunión sí, sin preguntarte, por favor, ¿para qué te ha servido a ti? ¿En qué te a ha mí, sido útil? Claro, claro, ojo, tú acabas de decir de la perspectiva, pero vamos a ir a lo concreto, que es el sí, tema sí, sí, de sí, sí, reconocimiento del maestro sí, interno, de nuestro ser espiritual, a sí, lo que voy, porque sí. a la paz o a la plenitud, a esa conexión profunda, más allá de que me dio otro panorama, otra visión, que también es válido, ¿qué te ha significado a ti esa amplitud? A mí me transformó completamente la vida, completamente la vida. Te hablo de los efectos, de lo que supuso en mí un curso de milagros, los efectos manifestados en mi vida, me la transformó completamente. En mi caso, además, fue un caso extremo, ¿eh? Fue un caso Okay. extremo de transformación, también te lo digo. Entonces, eh, bueno, pues para mí fue la noche y el día, es decir, ¿qué te diría yo? Para mí un curso de milagros ha sido un milagro, ¿m? Ha sido un milagro completo. Te digo también, esto llegó a un punto, ¿eh? Y a partir de ahí, el hecho de haberme ido de viaje a otros pueblos, luego me permitió avanzar más con un curso de milagros. Más, de una forma que antes no hubiese avanzado, de una forma diferente. Esto no es fácil de explicar. Es decir, el haber salido de viaje muchos fines de semana a otros pueblos me ha permitido más disfrutar mi pueblo, entenderlo, comprenderlo, tener otra perspectiva, eh, y evitar algunas de las cuestiones inconvenientes que le surgen a muchos estudiantes de espiritualidad con un curso de milagros por no ser el texto para el cual ellos están más capacitados a la hora de empezar y desarrollar su evolución espiritual. Un ejemplo, ¿puedes dar un ejemplo? Bueno, pues lo que estábamos comentando antes de que un curso de milagros requiere un nivel de consciencia de partida, requiere un nivel de comprensión intelectual, requiere un nivel de implicación que no todas las personas pues o disponen en ese momento o están dispuestas a poner en juego en ese momento. Entonces, eso puede llevarte a algunos inconvenientes que pueden ser mala comprensión, sobreinterpretación, infrainterpretación, obsesión, frustración, comparación y, en fin, un sufrimiento innecesario. Entonces, hay personas a las que un curso de milagros les es perfectamente adecuado. Esas personas, pues, no necesariamente, pero son ejemplo, pues, aquellas que acaban facilitándolo, ¿eh? Pero luego hay muchas otras personas que, por lo menos en mi opinión, ya desde fuera, creo que les habría venido mejor empezar de otra manera y en un momento dado afrontar un curso de milagros y se hubiesen ahorrado muchos inconvenientes de todos estos que te he dicho. ¿Quisieras concluir este tema de para qué sirve un curso de milagros? En tu caso, hablemos ya de tu Sí, experiencia. Bueno, ya me decías todo lo que ha sido tu transformación, pero ya con este tema, digamos, a nivel global, de todo lo que hemos conversado aquí, para cerrar este tema por el momento. bueno, pues ahora voy a romper una lanza en favor de un curso de milagros, que parece que la rompo en contra. No, voy a romper una lanza muy a favor de un curso de milagros, y es que la comprensión del proceso terapéutico
que uno debe realizar consigo mismo en todo camino espiritual, creo que sin un curso de milagros nunca hubiese alcanzado a comprobar la grandísima importancia que tiene. Y haber podido disponer de ese maravilloso texto, de esos maravillosos ejercicios, del manual para el maestro, de los apéndices, que ha sido tan interesante para poder afrontar ese trabajo interno. Creo que ese trabajo interno es el texto donde mejor se puede encontrar un curso de milagros, y creo que eso es lo que para mí me parece, o con lo que me quedo como que ha sido más importante para mí de ese texto, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván Rodríguez desde España. Bueno, facilitador no exclusivo, como dicen, de un curso de milagros, porque también facilita otros textos espirituales a través de sus canales de difusión en redes sociales, conocidos como Espacio Sutil, que bueno, aquí hemos colocado también para quien quiera usar un poco de esa información. Hablábamos con Iván acerca de para qué sirve un curso de milagros. Bueno, mi inquietud en este caso también de pedirle el apoyo a Iván y un poco dar una visión general de que, como bien dice el mismo curso, no es el fin de todo, tampoco es un único camino, y pues lejos de cerrarnos en eso y seguir en mi mente confundida, ojo, hablo de mí, seguir viendo división y separación, más bien es unificar esos criterios, y como bien lo dice Iván, entonces irse a explorar a otros pueblos Salir de tu para pueblo, salir de tu pueblo. salir de Al tu final, pueblo. bueno, tu guía interno, tu maestro interno te dirá, pues, sí, pero siempre yo creo que esa información, esa semilla, esa luz, igual va contigo. Y es maravilloso lo que Impulso de Milagros hace en ese sentido, como bien lo decía Iván. Iván, te honro, te bendigo, te agradezco. Muchísimas gracias por tu amoroso tiempo. Muchas gracias a ti, Katy, igualmente, y encantado de estar contigo. Gracias, gracias. Bueno, amigos, será hasta la próxima. Katy García de Cuánticamente, y ahí nos vemos. Estábamos hablando acerca de para qué sirve el curso de milagros con el facilitador no exclusivo de un curso, Iván Rodríguez. Chao.